Bien, y llegó el momento de la entrevista. Guille, lo vamos a presentar, Sí, ¿parece? cómo no. Lo vamos a presentar al abogado diputado provincial de Santa Fe por el bloque Somos Vida, el doctor Emiliano Peralta. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Acá Lelio y Guillermina los saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, muchas Bueno, gracias. no, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. ¿Cómo va todo por Muy allí? bien, todo muy bien por aquí. Emiliano, contanos, la semana pasada dimos a conocer que en la provincia de Buenos Aires, cualquier cosa, perdón, en la provincia de Santa Fe, cualquier cosa me corregís, eh, decidieron de alguna manera abrir un registro para que artistas con discapacidad justamente puedan empezar a incorporarse en él. Contanos un poco acerca de esa propuesta. Sí, a ver, nosotros venimos trabajando con distintas ONGs en Sí. materia de discapacidad. De hecho, entre mi equipo de trabajo hay un muchacho que es sordo Ujú. y venimos trabajando varios temas, desde accesibilidad a la información y también lo que tiene que ver con lengua de señas. Vos sabés que Santa Fe también tenía una ley o tiene una ley de lengua de señas, pero quedó un poco vieja porque es del año 2012 y después tuvimos una serie de modificaciones a nivel nacional. En realidad salió a nivel nacional la lengua de señas y lo que propusimos como primera instancia fue no ser fundacionales en esto, sino mejorar lo ya existente. Entonces promovemos también una modificación en esa ley. Y acto seguido, también a partir de lo que fuimos reuniendo de distintas charlas, fue que nos dimos cuenta de que había todo un universo de artistas y personas que hacían expresiones o disciplinas artísticas en el mundo de las personas con discapacidad. Y ahí me acordé de algo que veía cuando yo era chico. Mi papá, cuando iba a visitarlo a su estudio, siempre tenía mi viejo tenía un estudio jurídico y Ujú. siempre tenía un calendario hecho por un pintor que no tenía manos, que él Ujú. pintaba con los pies. Ajá. Y a partir de eso fue que dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para desde el Estado y sin que esto tenga un impacto presupuestario? Porque la realidad es que Santa Fe, como todas las provincias, bueno, a partir de lo que es este reordenamiento, si se quiere, o de esta situación económica nacional, estamos en una situación compleja, donde tenemos que atender un montón de necesidades. Ujú. Entonces dijimos, bueno, intentemos hacer algo que no tenga impacto presupuestario, que no obligue a la provincia a contratar o a hacer erogaciones, pero sí que por lo menos ponga de relieve todo este mundo o todo este universo de personas que mientras realizan una disciplina artística, además van desarrollando potencialidades que las personas que por ahí no tenemos una discapacidad sensorial y que tenemos todos los sentidos, no desarrollamos. Ujú. Entonces surgió esto, ¿no? Hacer una especie de, por ley, la creación de un registro, que las personas con discapacidad se puedan ir anotando, que tengan este acceso garantizado y facilitado a partir de lo que es la Secretaría de Personas con Discapacidad, dependiente de nuestro Ministerio de Desarrollo Humano e Igualdad, Ujú. y poder poner de manifiesto esto, de manera tal que el Poder Ejecutivo, tanto de la provincia como los distintos municipios, comunas y también los particulares, tengan acceso a este registro de artistas y sea un facilitador del contacto de las personas, tanto físicas como personas jurídicas, como asociaciones, que entre sus filas tienen a personas que contribuyen a las expresiones artísticas. Bien, recordamos, estamos hablando con Emiliano Peralta, diputado provincial por Santa Fe y que forma parte de la agrupación política Somos Vida. Contanos también, digo, si ya está abierto el registro para que las personas los artistas con discapacidad se puedan empezar a inscribir. Digo, y también quiero consultarte esto, hablaste un poquito de accesibilidad. Quiero Sí. saber si este registro, está en un sitio web. Digo, si ese sitio web tiene accesibilidad para la persona con discapacidad visual, por ejemplo, que usamos lectores de pantalla. Y en caso Ujú. de que haya sido así, con el apoyo de qué espacio contaron, digamos, para poder laburar en esto, que también sabemos a veces que la accesibilidad a sitio web para personas con discapacidad, por ejemplo, visual, no es muy bueno, ¿no?
No, mira, nosotros te cuento, el proyecto está todavía en comisión, ha Ok, sido ok. asignado como primera medida a la Comisión de Cultura. Ujú. Sin perjuicio de esto, no sé si conoces un poco cómo es el tema político en Santa Fe. Nosotros no somos bloque oficialista, somos Ujú. oposición, pero Sí. tenemos buen diálogo y somos una oposición colaborativa con el oficialismo que lo tiene Unidos para Cambiar Santa Fe, que es una especie de Juntos por el Cambio ampliado en el territorio. Ujú. Y habiendo hablado con la ministra de Cultura de este tema, me dio su visto bueno, que le parecía interesante el asunto y que, bueno, en sus palabras, que presentemos la ley y que ellos se comprometían desde ese espacio político A a apoyar. tratar el proyecto antes de fin de año. De hecho, hubo algunos diputados de ese interbloque, que es mayoritario por otra parte, que han firmado mi proyecto, Ujú. además de todo nuestro bloque. Ujú. Entonces, en lo que vos decías de accesibilidad, eso es muy importante. De hecho, el proyecto dice específicamente que se tienen que garantizar 2 instancias al menos anuales para la registración de los artistas o Claro. la actualización de sus datos y ser en cualquiera de las modalidades que sean, que se adapten, digamos, a la discapacidad que la persona presenta. Por Ujú. eso, sin perjuicio de ser un tema de cultura, nosotros elegimos que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Personas con Discapacidad en el Claro. ámbito del ministerio. Ujú. ¿Por qué? Porque es el organismo que está más cerca y que tiene más palpable las limitaciones que se enfrentan las personas. Exacto. Entonces, Claro. vamos a crear un sitio web dentro de lo que es el mapa informático de la provincia de Santa Fe y la idea es que, como vos bien mencionabas, la gente que tiene alguna discapacidad visual también tenga el sitio web adaptado para que puedan conectarse y registrarse a través de este instrumento. Entonces, nos pareció muy bueno que, pese a que la iniciativa no surgió del Poder Ejecutivo, sino que es una iniciativa nuestra como legisladores, poder haberlo hablado con la ministra de Desarrollo, Claro. que es una exdiputada nacional, la exdiputada Victoria Tejeda, y el hecho de tener también el aval desde la parte del Ministerio de Cultura, bueno, nos dio el impulso como para decir, presentemos esto, ¿y por qué lo hacemos por ley? Porque yo soy partidario de que las políticas estatales siempre es mejor fijarlas a través de una ley Sí, y no comparto, de un comparto. programa o iniciativa del Ejecutivo que si bien obviamente siempre es valorable, después eso a veces cambia el gobierno, cambia Y la queda en la nada. administración y queda en la nada. Exacto, Entonces, sí, ahora sí. el hecho de tener una política de Estado en este tipo de cuestiones y que sea fijado por ley, es mucho más difícil reformar una ley Claro, que sí. simplemente por decreto dar de baja un programa. Ujú. Ujú. Así que ese es el espíritu de por qué lo hemos hecho así y así se lo hemos planteado también al Ejecutivo, ¿no? Ujú. Emiliano, estamos hablando puntualmente, ¿no?, de este registro, ¿no?, en este momento, pero Sí. quería saber cuál es la realidad de Santa Fe en cuanto a la discapacidad, cómo se encuentra, en qué situación en general, ¿no? Mira, a ver, nosotros tenemos una cuestión acá que afecta en realidad no solo a la discapacidad, pero sí que tiene particular incidencia en la discapacidad, que es el IAPOS. El IAPOS es nuestro Instituto Autárquico Previsional y de Obra Social, Ujú. es decir, es como nuestra obra social de todos los trabajadores estatales. Ujú. Sí. Hoy está detonado, entonces lo que nos encontramos es en una situación que desde hace tiempo ya, ustedes saben que hay una Agencia Nacional de Discapacidad que Sí. también van fijando los aranceles que se pagan a los prestadores Ujú. que brindan algún servicio, una terapia, o incluso un transporte Sí. en materia de discapacidad. Bueno, en ese marco nosotros veníamos de un IAPOS que estaba pagando menos de la mitad de lo que se fijaban los aranceles nacionales. Ujú. A eso agréguese la devaluación y el incremento inflacionario del año pasado. Nosotros estuvimos hace poco reunidos con familias por la discapacidad o por los derechos de la discapacidad, perdón. Y, por ejemplo, los transportistas nos hablaban de
incrementos entre nafta, aumentos de seguros, necesidad de renovar los coches, o sea, los precios de los coches y demás, en el orden del 300%, mientras que a nivel nación se habían incrementado las prestaciones apenas en un 100%. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con un escenario muy difícil. Muy difícil porque tanto los prestadores en la faz privada como en la faz pública están ahorcados económicamente. Claro, sí. Y hay gente que nos manifiesta que no les conviene siquiera sacar el coche para hacer los traslados. Exacto, sí. Casualmente hoy estuvimos reunidos con transportistas y muchos de ellos, de las cooperativas, incluso de transporte público de pasajeros, nos decían que están viendo cada vez más gente con discapacidad en el transporte público. Y esto decían, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se están dando cada vez más certificados únicos de discapacidad? Yo les decía, no, es que el que hace el traslado de discapacidad ya no le es rentable porque le están pagando menos de lo que es para cubrir los costos y encima le pagan a 30, 60 o hasta 90 días en algunos casos. ¿Y qué crees que puede ser la solución a este problema? Digo que no solamente, como bien decías, no está allí en Santa Fe, sino que es algo a nivel nacional que ocurre y que ocurre de hace muchos años y que al parecer hoy se sigue profundizando. Mirá, yo creo que todo tiene que ver con a ver, a nivel nacional yo creo que esto tiene que ver con una cuestión de prioridades. A mí, sin entrar en cuestiones políticas netamente, o políticas partidarias, pero bueno, yo creo que no se puede hacer un ajuste a una motosierra a mansalva o claro genérica, y me parece que hay lugares en los que necesariamente al revés, en vez de recortar tenemos que invertir aún más. Sí, todo lo que tenga que ver con salud y con discapacidad es uno de ellos. Sí, por otra parte, perdón, para cerrar la idea un poco de lo que pasa, o lo que yo creo que pasa en provincia, nosotros venimos de esta entidad que es IAPOS, que es una entidad que viene con un déficit enorme y que a nosotros nos replantea o nos exige hacer un replanteo de cuáles son los aportes que se hacen y también de quiénes son los sujetos obligados y la clase de beneficios. Esto está atado, como yo les decía, también a una reforma previsional que en Santa Fe se tiene que discutir, porque para que ustedes tengan una idea, la caja previsional de Santa Fe tuvo un déficit de 160.000 millones de pesos en 2023 y va por los 400.000 millones de pesos en 2024. Entonces es una situación que año a año se complica. Por lo tanto, tiene que haber un replanteo íntegro de los dos institutos, porque uno va atado del otro. Uno hace referencia a los activos y el otro a los pasivos que tienen tanto las prestaciones que cubrirse en el ámbito médico como de la seguridad social. Entonces van las dos cosas de la mano. Y después, en materia de discapacidad específicamente, hay mucho que avanzar en el ámbito de la educación. Yo recuerdo que el año pasado, el anterior, Amalia Granata, que es la diputada que lidera nuestro espacio, presentó un proyecto de ley para realizar jornadas de discapacidad, es decir, experimentar vivencias de la discapacidad, todos los limitantes que tenemos en la sociedad en cuanto a infraestructura, prejuicios. Te hablo de infraestructura, por ejemplo, la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia no tenía una rampa para personas con movilidad restringida hasta hace 1 año y medio. Entonces son muchos los temas y mucho lo que tenemos que avanzar y creo que hay que cambiar un poco el paradigma de pensamiento. Tal cual, ahí quería llegar a esto, ¿no? Sí. A la manera de pensar hacia la discapacidad que hay, ¿no? La manera de pensar que tiene, por decirlo de alguna manera, ese sector de la sociedad que no tiene discapacidad y cómo ven o cómo somos vistos las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Digo, que a veces se nos ve, como héroes y otras veces se nos ve como pobrecito. Digo, creo que ninguna de las dos opciones son las que el camino correcto que debemos tomar, ¿no? Digo, esto de pensar como sujetos de derecho, primero, a la persona con discapacidad como cualquier otra persona y que, que es un poco lo que venimos charlando con vos, ¿no? Cómo esos derechos
día a día se vulneran, digo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya no tienen la posibilidad de tomar un transporte para ir a educarse, no tienen la posibilidad de tomar un transporte para ir a trabajar, los que pueden trabajar, digo, y así, digo, no tienen derecho a un montón de cuestiones las personas con discapacidad en este país, donde de alguna manera a veces vemos al director que tenemos en la Agencia Nacional de Discapacidad hoy, que es un abogado penalista, y que, digo, en un lugar donde ha habido incluso muchas personas despedidas con discapacidad, digo, con lo difícil que hoy resulta conseguir un trabajo, digo, entonces es un cúmulo de cosas que a la persona con discapacidad las pasan por encima hoy, ¿no? Hoy en día. Yo creo que en esto es fundamental lo que vos decís y estoy completamente de acuerdo, lo de cambiar la perspectiva, la forma en que lo vemos. Me parece que hay otras jurisdicciones que lo están trabajando muy bien. Yo tengo un primo que vive en la ciudad de Mendoza, en realidad en Godoy Cruz, pero es dentro del área metropolitana de Capital. Y en Mendoza él tiene una discapacidad también motriz. Y en Mendoza lo ven desde otra manera y prima mucho esta mirada de lo que vos decís, bueno, no son ni personitas especiales que les tenemos que sobreproteger, ni tampoco tenemos que hacer la vista gorda de este problema. En realidad creo que muchas veces, mira, acá estamos próximos a dar un debate, quizás sí, quizás no, de reforma constitucional. Y entonces yo muchas veces soy de los que digo, bueno, yo no soy enemigo per se de que reformemos la Constitución, pero digo, tenemos un montón de derechos que ya están consagrados en la Constitución, tanto nacional como provincial, como en el ámbito de las convenciones de tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, que ciertamente el tratado que refiere a las personas con discapacidad lo adquirió a la jerarquía constitucional en el año 2014, entonces dejemos de inventar letra nueva y apliquemos lo que ya tenemos vigente. Comparto plenamente. Pero bueno, son concepciones, también entiendo que ahora, te reitero, yo no soy del signo político que gobierna la provincia, pero también entiendo que es un nuevo gobierno que ha encontrado algunas áreas que realmente estaban detonadas, el área de lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescencias también, y estaba muy complicada. Hoy tuve una reunión con la vicegobernadora por ese tema. Entonces, bueno, yo espero o aspiro a que realmente podamos dar un pasito más adelante, un saltito de calidad en ese tipo de cuestiones, porque en definitiva la política se trata de tratar de resolverle los problemas a la gente o de hacerle la vida un poco mejor y bueno, en eso es lo que estamos. Bien, Emiliano, te agradecemos por este rato, por conocer un poco más sobre el registro, que se está, bueno, todavía terminando de decidir de alguna manera, que se termine de resolver con todos los bloques políticos y que el Ejecutivo lo ponga en funcionamiento. Digo, y también conocer un poco de lo que ocurre, digo, en la voz de Emiliano Peralta, sobre o con la discapacidad allí en la provincia de Santa Fe. Bueno, te mandamos un saludo grande y bueno, seguiremos muy de cerca lo que suceda con el registro. Bueno, muchas gracias, les voy a mantener al tanto del avance parlamentario y ojalá lo podamos tener antes de fin de año ya puesto en práctica, porque creo que es una solución creativa con bajo impacto presupuestario, además. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias chicos, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Igual. Bueno, bien, ahí escuchamos entonces a Emiliano Peralta.